Yo soy Sombras del Terror y esto es, La Casa de los Ecos. Cuando decidí mudarme a esta casa, no tenía idea de lo que me esperaba. Buscaba un lugar tranquilo, aislado, para poder concentrarme en mis estudios y, quizás, para intentar ordenar mi vida después de todo lo que había pasado. Ya sabes, las típicas razones para mudarse, empezar de nuevo, encontrar paz. La casa estaba en las afueras de la ciudad, un lugar apartado donde el ruido de la ciudad no me molestaría. Parecía perfecto. Demasiado perfecto, tal vez. La casa no era enorme, pero tenía una antigüedad que le otorgaba un aire elegante, como de tiempos pasados, cuando las cosas eran menos complicadas. Las paredes eran de ladrillo, gruesas y bien construidas, lo que parecía prometer aislamiento acústico. Había una gran chimenea en el salón principal, y las ventanas eran de madera, con marcos amplios que dejaban entrar la luz del sol de una manera cálida y apacible. El jardín, aunque algo descuidado, tenía un toque de belleza triste. Parecía el lugar ideal para reponerse, para encontrar algo de tranquilidad. Desde el principio, hubo algo que no encajaba, pero no supe identificarlo. Era una sensación vaga, como si alguien estuviera siempre observándome, pero la dejé pasar. Tal vez estaba simplemente asustado por la mudanza. Los primeros días pasaron con normalidad, aunque había algo en la casa que me incomodaba. Al principio pensé que era la soledad, lo vasto del lugar, o la quietud del entorno. Pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. La primera vez que lo noté fue por la noche, cuando me acomodaba en el sofá frente a la chimenea con un libro en las manos. Fue un sonido suave, casi imperceptible, pero lo escuché claro y nítido, un murmullo, como si alguien hablara en voz baja, desde el pasillo que llevaba a las habitaciones. Al principio, pensé que era el sonido del viento moviendo las viejas maderas de la casa, pero el murmullo continuó. No pude entender las palabras, pero sonaba como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Me levanté, me dirigió al pasillo, y no había nada. Las luces estaban apagadas, la casa estaba vacía. Al principio, pensé que simplemente me estaba imaginando cosas. Estaba solo en la casa, después de todo, y la soledad puede hacerte oír cosas extrañas. Pero la sensación persistió. La segunda vez que lo escuché, fui más cauteloso. Me quedé en el sofá, intentando ignorarlo, pero el susurro volvió, esta vez más claro. Vas a encontrarlo, decía. Esas palabras. Vas a encontrar. No pude evitar sentir una gota de sudor frío recorrer mi espalda. La sensación de que algo estaba mal, de que algo me observaba, se intensificó. Miré hacia el pasillo, y aunque no había nadie allí, la sensación de presencia se hacía más y más palpable. Decidí investigar. Subí al segundo piso, siguiendo el sonido de lo que parecía ser una voz que me llamaba desde lo profundo de la casa. Lo extraño fue que cuanto más me acercaba, más clara y distinta se volvía la voz, hasta que dejaba de ser un murmullo y parecía casi una conversación normal. Pero las habitaciones estaban vacías. Todo estaba en silencio. Solo el eco de mis pasos resonaba por las viejas maderas. Mi respiración se aceleró. Esa misma noche, empecé a escuchar otro fenómeno extraño. No era solo la voz, eran pasos. Los pasos de alguien caminando por las habitaciones de arriba, a pesar de que yo estaba solo en la casa. Se acercaban a la escalera, y entonces se detenían. Unos segundos después, volvieron a alejarse. Al principio, pensé que tal vez había alguien más en la casa, un ladrón o un intruso. Pero cuando revisaba cada rincón, no había nadie. La casa era grande, pero no tanto como para que alguien pudiera ocultarse sin que lo notara. Me pregunté si la casa tenía alguna historia oscura, algún pasado turbio. Decidí investigar un poco, pero no encontré nada particularmente extraño. Nadie había muerto en la casa, al menos no en los últimos años. Aún así, algo en el aire seguía pesado, como si la casa tuviera secretos que no quería revelar. Entonces, una noche, ocurrió algo que me hizo cuestionar si estaba perdiendo la cordura. Me desperté de un sueño agitado, como si hubiera escuchado mi nombre en la oscuridad. Abrí los ojos y me quedé allí, en la cama, mirando al techo. La casa estaba en silencio,
pero de repente, el aire pareció cambiar. Sentí una presencia, algo observándome. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Esta vez, no venía de un solo lugar. Parecía rodearme. Los murmullos, los susurros, llenaban la habitación y las palabras eran claras. Ya lo sabes. Me levanté rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza, y al mirar hacia la puerta, vi una sombra moviéndose por el pasillo. No era posible, nadie más estaba en la casa. Los murmullos no cesaban. Ya lo sabes, repetían. Pero no sabía qué significaban esas palabras. ¿Qué sabía? ¿Qué tenías que encontrar? Comencé a dudar de todo. ¿Acaso había algo en mi mente, algo que me estaba jugando trucos? ¿O era la casa? Decidí salir al jardín, tomar aire fresco. Tal vez todo era una exageración. Pero cuando llegué al umbral de la puerta, miré hacia la oscuridad del jardín, y vi algo que me heló la sangre, una figura, parada justo al borde de la luz que emanaba de la casa, mirándome fijamente. La sombra no se movió, pero la sensación de ser observado me atravesó como un cuchillo. Corrí de vuelta adentro, cerrando la puerta tras de mí, y esa noche, el murmullo no cesó. Fue más intenso, más cercano. Sentí que no estaba solo. La casa sabía algo que yo no. Algo sobre mí. Algo que estaba esperando descubrir. Los días pasaron y cada vez la casa se volvió más opresiva. Los ecos no eran solo susurros. Eran conversaciones enteras que no podía distinguir si venían del pasado o si se estaban formando en el presente, como si las paredes absorbieran los recuerdos de aquellos que habían vivido allí antes. Las palabras que escuchaban no eran mías, pero de alguna manera las sentían familiares. Vas a encontrar, seguían repitiendo. ¿Pero qué tenía que encontrar? ¿Qué parte de mí estaba perdida en esta casa? Decidí quedarme, aunque algo en mi interior me decía que sería un error. Pero la casa tenía un poder sobre mí, un poder que no entendía. La búsqueda que había comenzado, en algún punto, ya no era solo una cuestión de curiosidad. Era algo que no podía evitar. Algo estaba esperando. Y en algún lugar, muy dentro de mí, sabía que la respuesta estaba cerca. Solo tenía que escuchar, o tal vez, simplemente buscar. Si te gustó la historia, recuerda dejar tu like y suscribirte, y si escuchas algún susurro en la noche no tengas miedo, solo intenta escuchar. Gracias por ver.